pero además de la reglamentación, porque a veces eso nos lleva mucho tiempo, es un poquito esta visión y esa voluntad política, esa voluntad ciudadana, empresarial, etcétera, de poderse reunir y sumar esfuerzos para algo dentro de ciertos acuerdos, si no reglamentarios, ciertos acuerdos, ¿no? Sí. Que puedan darse, ¿no? Sí, lo que pasa es que debe de pasar de estos acuerdos que representarían de alguna manera buenas prácticas, sí, a políticas urbanas locales o políticas públicas locales, públicas, sí, ¿no? Locales, que se puedan evaluar y que sean periódicas, porque lo que te apoya una empresa socialmente responsable en un periodo, es muy probable que en el siguiente periodo lo necesites y quizá esas empresas ya no traigan ese tema y sea necesario involucrar a otra, u otras quieren involucrarse más con otros asuntos. Es un tema que tiene muchas aristas de oportunidad, pero que desde mi punto de vista sí es necesario empezar de alguna forma a dilucidarlo y a desmembrarlo para que, insisto, no termine siendo el espacio público un muestreo de marcas, sino al final del día sí hacia donde está dirigido, que es la sociedad, y el objetivo que este espacio público debe cumplir, que es el asunto de cohesión social, el asunto de generar mayor participación, ¿no? Porque en esos espacios se realizan las juntas, o no sé, otro tipo de elementos. No quiere decir con ello que todo sea malo, ¿no? O que no se pueda hacer, sino que hay que estructurarlo de buena forma. Volví yo al ejemplo. La empresa socialmente responsable dice, bueno, ¿a quién le doy, no sé, los 2 tamos de pintura? Legalmente al delegado. Y hay un problema en la participación para obtener las delegaciones en los municipios, ¿no? En las colonias. En algunos elementos, como en los fraccionamientos, se han constituido como asociaciones civiles. Sí. De hecho, yo he sido muy impulsor de esto para tener una figura jurídica y que de alguna forma esta parte de asamblea, que en la teoría habla de esta democracia directa, que de alguna manera sirve mucho para las decisiones de los conglomerados sociales, particularmente hablando de colonias y fraccionamientos, los mete en este elemento ya como para ser elegibles por empresas socialmente responsables y que esto signifique, no sé, reducción de impuestos. Tiene una personalidad jurídica propia, muy parecido a lo que se pretende hacer con el régimen de propiedad en condominios. Sin fines de lucro. Sí, claro. Es un AC, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero puede extender un recibo de que... objeto de donaciones. Objeto de donaciones. Y eso también transmite el asunto de la transparencia. Pero eso, ¿cómo llevarlo a un barrio? A eso me refiero. El barrio en la participación, primero tendría que traer un asunto de, bueno, en el barrio quién es. Y ahí hay mucho también de democracia directa, porque en los barrios la parte social es mucho más cohesionada y hay muchas más cosas de identidad y es más, y ellos mismos identifican a tal persona, dáselo a él. O sea, ¿por qué? Porque ha construido un estructo de confianza, de elementos que en el barrio se tejen más fuerte. Y fíjate que ahorita que hablas de eso, hay una serie de organizaciones nacionales e internacionales que incluso destinan recursos a fondo perdido para este tipo de asociaciones, pero tiene que estar legalmente constituido, muy fuerte, y bueno, llevar una administración sumamente transparente para que esto se logre. Pero sí hay alternativas. Sí, ¿no? Es más, en el mismo barrio que tú ahorita mencionas y que hemos enunciado sus características, si ellos mismos quisieran, pudieran transitar hacia allá, pero muchas veces son elementos que en lugar de cohesionar, alejan. Entonces no es una receta, sino hay que ver cada elemento, cómo se puede constituir para que al final del día el objeto que representa la rehabilitación, recuperación, reestructuración o la nueva instalación de un espacio público transite por ahí y que transite de buena forma. O sea, no es lo mismo pensar en un barrio de características sociales, por ejemplo en Tulancingo, de las faldas del Cerro del Paraíso, de la Guadalupe y todas estas zonas, que en otro tipo de barrios o fraccionamientos cerrados. Cada quien tiene características distintas, pero sí pueden haber elementos, decimos los arquitectos, un andamiaje, ¿no? Un andamiaje que puedas constituir en diferentes barrios, en donde le cambies, otra vez aludiendo al lenguaje de los arquitectos, los tablones. O
son distintos los tablones en un barrio que en un fraccionamiento, más sin embargo el andamiaje es el mismo, tanto social como institucional en todo caso, y hasta de responsabilidad social, ¿no? Con respecto a las empresas. Ahora estoy pensando, digamos, en 3 canchas, 2 que veo acá por la Guadalupe y la del Tanque, aquí subiendo desde la orilla, ¿no? Y ahorita que estamos platicando de esto, me parece que están surgiendo alternativas, y finalmente es uno de los objetivos de esto, ¿no? No solamente analizar o criticar, etcétera, sino también lo que estamos ahorita dirigiendo la plática, ver ese tipo de alternativas, ¿no? Que son sumamente importantes y que podrían llevar, si se involucran las gentes de esas colonias, de ese barrio, pero alguien tiene que llevarlos de la mano, porque todas estas cosas son muy desconocidas para muchos de nosotros. Entonces tendría que ser alguien que los lleve de la mano, que digan, se puede hacer esto, y ahí probablemente la autoridad tendría un papel muy importante por ser la que legalmente conduce los destinos de las ciudades, digamos. Pero habría muchas alternativas para poder rehabilitar esos espacios. Y si en la iniciativa está involucrado el habitante de esa colonia, pues conduce hacia cierta posibilidad de éxito, ¿no? Sí, por supuesto. Sin garantizarlo, ¿no? Pero sí. Exacto. Podría ser el resultado primero, insisto, lo que hablábamos hace rato de un análisis, ¿no? Sí. Está desmembrado. O sea, si tú me dices, oye, vamos a hacer esta canchita, la vamos a rehabilitar, y en el núcleo social de ese elemento poligonal que representa ser una colonia, la tasa infantil pues es muy baja o nula, y por el contrario la tasa geriátrica es mucho mayor, el espacio ya no es una canchita, ya estamos hablando de un elemento geriátrico con otro tipo de características, ¿no? Si tú no tienes ese análisis y luego llegas y pues vas a volver a pintar y a poner las porterías con tu tablero, exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, aquí en Jardines y en la canchita San Luis pasa algo muy curioso. La gran mayoría de los que juegan ahí no son de esta colonia. Es correcto, a eso hablábamos. Pero hay una intensidad enorme de uso, ¿no? A eso hablábamos. Hay un grupo de WhatsApp de aquí de esta colonia de la San Luis, y la queja más frecuente es que es muy noche y siguen jugando. Qué bueno que sea esa queja, ¿no? Pero también hoy el tener tantas motos, tantos carros, permite que vayas a jugar a otra cancha sin mayor problema. Y sin embargo, estos elementos finalmente, como dices, casi es un traje a la medida para cada circunstancia, ¿no? Es un traje a la medida, pero de alguna forma con elementos flexibles, sí. Porque socialmente la sociedad es muy dinámica. Entonces estos cambios que hoy percibimos, si tú miras los números, pues se ve claramente un cambio en la pirámide de edades. Se está invirtiendo, ¿no? Y obviamente no es rápida, no. Va transitando. Entonces, involucrarse en ese sentido, en el análisis, con una visión prospectiva, creo que es importante. Y lo decías hace rato, no solo para los actores que impulsen, sino también en un detonante interno, ¿no? Sí. O sea, si tú eres un elemento importante, o más bien de alguna forma identificado dentro de una comunidad en específico, puede ser un detonante. Pero insisto, hay otros elementos. Bueno, soy detonante, pero me da pena hablar en público. O soy detonante, pero no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? ¿Para qué incido si no va a haber nadie, no? Entonces, esos elementos son los que hay que ir de alguna forma generacionalmente diluyendo para que las partes positivas se transformen cada vez en más. No será inmediato. O sea, no es porque hoy platicamos tú y yo, mañana está esto. No es así. Lastimosamente no es así. Pero sí somos de alguna forma parte de lo que puede incidir desde la posición de cada uno para que esto transite generacionalmente, insisto, con plenas comunicaciones y construyendo esta ciudadanía en una visión de 10, 15, 20 años, transiten hacia nuevos cambios. Y habrá que repensar en esa temporalidad cómo están ahora las cosas, o cómo estarán en ese momento las cosas. Por eso es importante transitar por políticas públicas urbanas municipales o políticas públicas municipales locales que trasciendan administraciones y transiten en el apoderamiento de la ciudadanía para con ellas. Es muy importante. Y también en la parte profesional es un tema de interés personal de cada uno de nosotros. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué quise empezar con esta práctica?
porque bueno, la serie es temas urbanos, pero no solamente urbanos, sino digamos temas de arquitectura, temas de urbanismo, temas del espacio público, de arquitectura y del espacio público, porque a mí me parece que el espacio público determina muchísimo, gran parte del funcionamiento de una ciudad y gran parte de la calidad de vida de los habitantes de esa ciudad. Hoy muchas cosas ya no las encontramos dentro de la casa. Hay menos, el número de hermanos es menor, las casas de interés social son cada vez más pequeñas o han sido muy pequeñas, y ahora tenemos la vía de las redes sociales, ¿sí? Pero también hay una demanda social, una necesidad que dice, bueno, pues casi sacan a los niños a la calle, pero ¿a dónde los sacamos? ¿No? O al adulto mayor, ¿a dónde lo llevamos? ¿Sí? Entonces, por eso, como decías hace un momento, ir viendo de qué manera todos de una u otra forma nos involucramos y abrimos espacios institucionales y profesionales para que esto se dé, ¿no? Porque por eso yo creo que este tipo de programas, y muchos que haya, de otros colegas, que puedan impulsar esta serie de iniciativas, ¿no? Porque como arquitectos tenemos mucho mayor contacto con estos temas. ¿Sí? Algunos. Pues sí, algunos. Bueno, a algunos sí nos interesa mucho el espacio sí, público, claro, ¿no? Claro. Tienes razón, algunos. Pero a los que nos interesa, pues ojalá podamos dejar un pequeño mensaje para que alguien que lo vea pueda conocer que hay alternativas, ¿no? Y que se pueden lograr cosas muy importantes, aunque no sea sencillo, como dices, ni pronto. Es importante lo que dices y quisiera agregar algo. La ciudad y el espacio público no está determinado por alguien en específico, por muy especialista que sea. Al final del día todos tenemos una voz y una palabra que es muy valiosa como para lo que... Es un fenómeno muy complejo. Muy complejo. En ese sentido, en las escalas de organización, los colegios forman parte muy importante de ellos, porque generan identidad, generan esto, pero también generan una voz mayor. Hablamos de los colegios de arquitectos. De todos. Por todos. eso hablo de una pluralidad. Okay. O sea, si tú le preguntas a los odontólogos, tienen una opinión de la ciudad. Y no es una opinión no válida, sino claro. Es una percepción que ellos tienen de la ciudad. No nosotros los urbanistas o los arquitectos, por la formación que tengamos, podemos tener otra distinta, también válida. No es ley. Exacto. No es ley. Y esa inclusividad en la opinión para la transformación o el repensamiento de las ciudades es muy importante ahora. Pensar que el urbanismo es estrictamente de alguien no es así, es un error. El urbanismo es de todos, es más, las voces de los niños son muy importantes para replantear las ciudades o en su densificación, en su nuevo ensanche o crecimiento. La voz de los adultos mayores, de las personas mayores es muy importante, de las personas con capacidades distintas, porque de repente pensamos solo en el espacio público, el ideal y para mí. Y no, o sea, estamos hablando de una colectividad. Alguna vez yo di una clase y estuve ahí en arquitectura para débiles visuales. Sí. Las ciudades son enormes elementos de obstáculos, ¿no? Nada incluyentes. Y de alguna forma eso puede pasar con muchas otras personas. Ahora en la academia hemos transitado por ejemplo, visibilizar a las personas cuidadoras de personas mayores, ¿no? Y de cómo transitan hacia allá. Y en un país que de alguna forma va transitando hacia allá, pues es importante visibilizar ello, ¿no? Y el que tú comentes que el espacio público es este ente integrador en las ciudades, pues es importante visibilizarlo de esa forma para todos. E insisto, la ciudad pertenece a todos. De hecho hay una carta, ¿no? El derecho a la ciudad, ¿no? Y el derecho a la ciudad conlleva que yo no hablo de calidad de vida, sino de mejores condiciones de vida, ¿no? Y estas mejores condiciones de vida involucran mejores condiciones en la ciudad. A veces de repente se escucha muy de alguna forma, ¿cómo lo puedo decir?, teórico o vago, el hecho de decir una ciudad sostenible, una ciudad incluyente, una ciudad X, ¿no?
¿Cómo transitamos hacia allá? Solo con el pensamiento, no, necesita necesariamente de acciones. Y estas acciones sí pueden nacer desde la voluntad de la participación ciudadana y obviamente porque no hay gobierno que le alcance para las soluciones de todo un conglomerado en las ciudades, en corresponsabilidad con ellos, ¿no? En corresponsabilidad porque al final del día también forman parte de este núcleo ciudadano, ¿no?